de la necesidad que hay de enviar a otros a predicar la palabra de Dios, que lleven la palabra de Dios hacia otros. En el 9 nos dice que ser salvo es tan sencillo como confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos. Luego dice en el 10 que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Luego hace referencia al antiguo pacto, en donde dice que todo aquel creyere no será avergonzado, hablando de la muerte. Y luego explica que la salvación es para todos, y luego otra vez recalca en el 13, todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Invocar es llamar, es pedirle a alguien que venga, es recurrir a alguien, ¿no? Cuando hay algún incendio, ¿qué es lo que uno hace? Pues uno llama a los bomberos, uno invoca a los bomberos porque hay una necesidad. Si hubiera, pues, no lo sé, cualquier otra cosa, pues no llamaríamos a los bomberos, porque a los bomberos se les llama cuando hay un incendio. O sea, si se trata de la salvación, entonces el único al cual podemos recurrir es a Cristo. Si hay un incendio, pues tú no recurres que a los panaderos o a los plomeros, o sea, tú invocas lo que va a cubrir la necesidad que tú tienes. En este caso, para ser salvo, aquí dice que nada más hay que invocar el nombre del Señor, pero empieza a hacer algunas preguntas aquí que ponen de manifiesto el contexto de que el versículo 17 tiene que ver con la necesidad de enviar a otros. Aquí dice en el 14 la primera pregunta: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Porque se tiene que creer. Si tú le preguntas a cualquier persona que pase por aquí, ¿crees en el Señor Jesús?, te van a decir que sí. ¿Por qué? Porque la palabra creer se ha trastornado a través de los tiempos, y lo que en este tiempo significaba una convicción y una certeza absoluta, hoy en día creer es un sinónimo como de duda, ¿no? Oye, ¿a dónde dejaste las llaves? Pues creo que las dejé en la cocina, ¿no? O sea, creo que, o sea, creer es como que, pues, quién sabe, a lo mejor, posiblemente, ¿no? Pero en los tiempos de la de la Biblia, creer significaba una certeza absoluta, sin lugar a duda, de nada. Cuando el apóstol Pedro está frente a la multitud y le dicen, ¿qué haremos? Allí lo que les dice Pedro es lo que tienen que hacer para que sean salvos. Y les dice, arrepiéntanse y bautícense. Bíblicamente, yo no puedo decir que creo en Cristo si no me he arrepentido de mis pecados y no me he bautizado en agua como un primer paso de obediencia. Yo no puedo decir que soy creyente si yo no he cambiado mi manera de vida, y si no he dado el primer paso de obediencia en la fe, que es bautizarme en agua. Ahora sí, pregúntale a cualquier persona, ¿usted ya se arrepintió de sus pecados? Y posiblemente lo que digan es, ¿cuáles pecados? Yo no tengo pecados, yo no he matado. Porque hay muchos que creen que pues pecar es matar o es hacer algo muy grande y muy feo. Y pues bautizarse, pues no, pues cuando era niño, ¿no? Entonces, realmente hay que creer en Cristo para ser salvo. Y yo no puedo invocar a alguien en el cual no creo y he depositado toda mi confianza en Él. Si yo creo en Cristo, entonces yo voy a hacer
todo lo que Cristo dice. Creer en Cristo significa obedecer a Cristo. Entonces, luego dice, aquí en el 14, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Tienen que escuchar del nombre de Jesús para entonces creer en el nombre de Jesús e invocar el nombre de Jesús, y al invocar el nombre de Jesús ser salvos. Entonces, tiene que ver con el oír. De allí que uno tiene que hablar de Jesús a la gente. Uno tiene que identificarse como cristiano y hablar de Cristo. Y luego dice, aquí mismo es la es la tercera pregunta que hace: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, para que alguien oiga, tiene que haber alguien que predique, alguien que les hable. Si no hay alguien que les hable, la gente no se puede salvar. Yo creo que todos teníamos una Biblia en casa, como buenos católicos, ¿no? Casi todas las casas en este país tienen una Biblia. Sin embargo, ¿eso nos salvó? En Estados Unidos, por ley, a cada preso se le da su Biblia, su uniforme, su pasta de dientes, su cepillo, que cada mes les dan otra vez eso, su toalla, su rastrillo. Sin embargo, las cárceles menos evangelizadas o donde menos cristianos hay son las cárceles en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no es el libro en sí, no es la Biblia en sí lo que va a hacer que la gente se salve. La Biblia por sí misma no tiene ningún poder. Por eso es que cuando Jesús los envió, no les dijo, vayan por todo el mundo y hagan copias de las Escrituras. Más bien les dijo, ustedes vayan y ustedes prediquen el Evangelio. Porque no fue sino hasta que alguien vino y te habló y te dijo, mira, Cristo te ama, Cristo murió por ti en la cruz, cosas que ya sabíamos, ¿no? Porque en la misa nos lo dicen, porque es algo que en Semana Santa, ¿quién no pues veía una película o iba a Iztapalapa a ver la pasión de Cristo? Y uno pues veía allí cómo lo maltrataban y cómo lo y era algo que ya sabíamos, pero no fue sino hasta que alguien nos lo habló y nos lo predicó y nos lo dijo, que entonces nos salvamos. Porque luego sigue y dice en el 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? O sea, alguien envía a uno y ese va y predica y la gente oye y la gente cree y la gente entonces invoca y la gente entonces se salva. La salvación inicia con uno que es enviado. Así inició la salvación cuando Dios envió a su Hijo. Dios envió a Jesús y entonces a través de Jesús la salvación vino hacia todos. Y luego Él envió a los 11 y luego ellos enviaron a otros. Y todo inicia cuando alguien es enviado a predicar el Evangelio. Luego dice aquí, como está escrito, y hace referencia a lo que Isaías dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que, o sea, por lo tanto, habiendo establecido el punto, dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Nos salvamos por la gracia de Dios, pero lo que Dios utiliza para nuestra salvación es la fe, el que creamos. Es un regalo que Dios nos da, el creer. Y cuando creemos, entonces nos salvamos. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a todo el que creyere y fuera bautizado será salvo. Sí. ¿Cuándo considera
que una persona ya creyó en Jesucristo? Cuando este proceso se da. Porque, porque los mormones predican y los testigos de Jehová predican y bueno, y un montón de sectas predican, pero la gente no se salva. Por ejemplo, cuando nosotros vamos y le hablamos a una persona de Cristo y le decimos crees tú en Jesucristo, y en ese momento dicen sí, ¿quieres hacer tu declaración de fe? Y ellos dicen sí, lo hago. Conforme a la palabra dice que ellos son salvos. Claro. Ahorita lo que tú me estás diciendo es que se salvan o creen, es cuando su vida ha tenido un cambio. Claro. Han hecho un proceso, ¿no? Entonces, sí, ahorita vamos a ir para allá. Ahorita vamos a ir para allá. Él, fíjense, aquí dice en el 16 dice, mas no todos obedecieron a quién. No dice aquí al pastor, no dice aquí a la institución, no dice aquí a la doctrina, no dice aquí a la iglesia. La obediencia, ¿a quién es? Al evangelio. Entonces, el evangelio nos marca claramente qué es lo que debemos hacer si es que hemos creído. La salvación es un milagro que se obra por la fe y es a través del nuevo nacimiento. Cuando alguien es salvo, no es salvo en su cuerpo, porque su cuerpo sigue igual, no es salvo en su alma, porque su alma sigue igual, es salvo en su espíritu, es algo de lo cual a veces ni somos conscientes. Es como cuando un ser nace en la tierra, no es consciente de que nació, simplemente nació, pero hay evidencias de que nació. ¿Cuáles son? Pues la primera es de que tiene que abrir la boca, ¿no? Porque ¿qué es lo que hace un médico? Les pega, ¿no? ¿Para qué? Para que lloren. Entonces ya hay un llanto, ya hay una voz, quiere decir que el niño está vivo. Lo limpian. ¿Y cuál sería la segunda evidencia de que está vivo? Come. Bueno, por eso. Come. Uno es que llora, Come. ¿no? Habla. ¿No? Y la segunda es que come. Sí, no hay otra. Come porque está vivo, o sea, y nadie le tiene que enseñar. ¿Por qué? Porque por instinto come. Bueno, así como hay evidencias de alguien que ha nacido de nuevo, que ha sido salvo, así hay evidencias de alguien que ha sido salvado. Nuestra naturaleza es transformada totalmente. Un pollo come maíz, un león come carne. ¿Por qué? Su naturaleza. Porque es su naturaleza. Hay una, ¿cómo le llaman a esto? Un acertijo de cómo cruzarías. Tienes un león, tienes un pollo y tienes maíz. Y tienes una barca. En la barca nada más cabes, tienes es un león, tienes una oveja. ¿Qué es lo que la oveja come? Pasto, ¿no? Pasto. Pasto. Y tienes pasto. Entonces, nada más cabes tú y o el león, o el pasto, o la oveja. Y tienes que cruzar a los tres por el río. ¿Cómo le haces? Si te llevas al león en lo que vas y vuelves, la oveja ya se comió el pasto. Si te llevas el pasto en lo que vas y vuelves, el león ya se comió a la oveja, ¿no? Pues llévate la comida de cada uno. No, pero ahí sí. Entonces, ¿qué es lo que haces? Te llevas a la oveja y la dejas ahí, vuelves, recoges el pasto y te lo llevas, recoges la oveja y la traes de vuelta, tomas al león y lo llevas y hasta el último llevas
a la oveja. ¿Por qué? Porque el león jamás va a comer el pasto, pero el león sí se va a comer a la oveja. Y aunque le quieras impedir o lo quieras convencer, el león va a comer carne. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Entonces, cuando uno es salvo, hay un cambio dentro de nuestra naturaleza y hay evidencias. ¿Cuáles son las evidencias de que alguien ha sido salvo? Bueno, la primera y la más importante, de acuerdo a Lucas capítulo 15, acompáñenme allá, Lucas 15, lo enseñó Jesús. Versículo 17. Dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Aquí hay dos evidencias. La primera es la reconciliación con la familia. El que uno reconozca su pecado, el que uno acepte que hizo mal, acepte toda la culpa de sus actos y los confiese a quienes más daños les ha hecho, que es a su familia. Y luego dice, hazme como uno de tus jornaleros. El segundo o la segunda evidencia es el trabajo. Contrario a lo que se piense, porque hay quienes creen que el trabajo es una maldición, que el trabajo pues es por causa de que el hombre pecó. Antes de que el hombre pecara, ya trabajaba. Entonces nuestra naturaleza nueva incluye que el trabajo uno no lo hace porque ni modo, no hay de otra, tiene uno que se va a comer. No, lo haces porque tu naturaleza nueva es esa. ¿Por qué casi todos en este país quieren ganarse la lotería? Porque ya no quieren trabajar. Pero alguien que ha nacido de nuevo, aun cuando fuera millonario, sigue trabajando. ¿Por qué? Porque su naturaleza es así. Dios necesita, ganar lana. Dios necesita aguinaldo, compensaciones. Entonces, ¿por qué trabaja? Porque Cristo mismo dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Porque el trabajo es parte de nuestra nueva naturaleza. El reconocer nuestra falta, reconocer nuestro pecado, reconciliarnos con nuestra familia, es parte de nuestra nueva naturaleza. Luego el apóstol Juan añade otra. Aquí dice en 1 de Juan 2, versículo 9 y 10. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay en él tropiezo. 2:11 de 1 de Juan. Dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. La tercera evidencia es que dejas de odiar. El odio es una evidencia de que no has nacido de nuevo. Cuando tú odias, cuando tú aborreces, cuando tú guardas rencor contra alguien o contra algo, cuando tú no puedes ver a alguien y dices, es que, cuando hay odio en tu vida, entonces no hay nuevo nacimiento. Porque una de las evidencias de que estás en la luz es que ya no odias. Y luego el apóstol Juan sigue y dice en el capítulo 3,
Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La cuarta evidencia aquí es que no practica el pecado. Los cristianos podemos pecar, sí, pero no practicamos el pecado. No es algo que estamos perfeccionando, es algo que estamos dejando. Tropezamos con el pecado, caemos en el pecado, pero no nos quedamos allí. Es como la historia del puerco y la oveja que estaban jugando. Iban allí pues en el campo y de pronto encontraron un charco de aguas negras y se metieron los dos y se empezaron allí a jugar, a echar lodo y jajaja, pero de pronto la oveja se dio cuenta que estaba toda sucia. ¿Y qué es lo que hace? Una oveja se cae en un charco, sale de ahí y se va al agua. ¿Y qué hace? Y se limpia, se lava. ¿Por qué? Es su naturaleza. No puede estar sucio. La suciedad no se lleva con la oveja. Pero el puerco, ¿qué hace? Pues el puerco se queda. Ahora, un puerco puede ser limpio siempre y cuando lo tengas restringido totalmente. Pero una vez le abres tantito la puerta y va y se empuerca donde sea, por eso dicen que son puercos. Sí pueden haber puercos limpios, por supuesto que sí, pero depende del dueño, no del puerco. Pero las ovejas, así tú quieras que sean puercas, no pueden porque es su naturaleza. Uno tropieza con el pecado, pero no se queda allí, se levanta y se limpia. O sea, uno lucha contra el pecado. En el 10 nos da otra, dice, en eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Aquí habla, bueno, aquí ya habíamos visto esa, ¿no? El que se me aborrece, el que no ama. Pero aquí hay otra. Todo aquel que no hace justicia. Hacer justicia, ¿qué es? Es vivir en rectitud. Vivir una vida honesta, una vida recta. Entonces, cuando alguien es salvo, empieza a haber una lucha. ¿Por qué? Porque tiene una naturaleza nueva, pero su alma y su cuerpo están habituados al mal. Y allí es donde la lucha entra. Uno anhela, entonces, vivir como Dios quiere. Uno anhela la santidad. Ahora, ¿qué sucede con aquellos que, pues, un año están bien y después vuelven otra vez a las drogas, al alcohol o a su vida de antes? ¿Qué es lo que pasó con ellos? O pueden pasar 5 años o 10 años. Aquí, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, nos lo dice claramente qué es lo que pasó con ellos. Quince, 1. Dice, además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado. Y estamos otra vez volviendo a lo mismo, ¿no? Para ser salvo necesitas invocar el nombre de Jesús. Y para que invoques el nombre de Jesús necesitas creer en el nombre de Jesús. Y para creer necesitas oír. Y para oír necesita que alguien te predique. Y para que alguien te predique tiene que ser enviado. Dice, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Hay quienes creen en vano. ¿Por qué? Porque sus vidas no cambian, o cambian por un tiempo.
pero después se apartan. O sea, no perseveran, no se mantienen en el camino. Es inevitable que no hayan tropiezos en el camino. Todos vamos a tener luchas, tentaciones, vamos a tener broncas, vamos a tener problemas, todos vamos a tener nuestro se llama aguijón en la carne. Cada quien tiene su propio aguijón en la carne. Pero mientras sí. Porque también igual el padre menciona, y cuando vengan las pruebas, no permitan que Así es. Y es una lucha constante. Pero, ¿qué es lo que realmente ratifica si eres salvo o no? La permanencia. Ahora, si se aparta alguien, yo no me atrevería a decir que ese se perdió o que ese nunca fue salvo. Es muy atrevido hacer un juicio. Por eso Pablo dice, no juzguen antes de tiempo nada. Al final esto se va a dar cuenta. Pero cuando ya has caminado por un rato, cuando ya has visto y has conocido, yo no podría asegurarlo, pero se necesitan por lo menos 10 años para saber si alguien verdaderamente sí creyó y es salvo, o creyó en vano, porque puede ser que alguien se aparte hoy, pero dentro de 10 años vuelve, o dentro de 8 años vuelve. Pero si tú eres un hijo de Dios y tú te apartas, bueno, si yo cuando mis hijos se portan mal los disciplino, ¿qué hace Dios con sus hijos que se apartan de Él? Los disciplina. Y la disciplina de Dios es tremenda. Pedro dice que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Hebreos afirma contundentemente que Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y dice que si Dios nos disciplina, si Dios nos azota, entonces somos sus hijos. Y si no, entonces no somos sus hijos. Entonces, si tú te apartas de Dios y Dios no te disciplina, entonces estás en un grave aprieto. ¿Por qué? Porque no eres hijo de Dios. Y yo he conocido quienes se han apartado, pero que se han ido feo a las drogas, otra vez al alcohol, al robo, se han ido feo. Y les ha ido, Dios los ha azotado de tal manera que han regresado a Dios quebrantados, pero han vuelto a Dios después de 5, 6, a veces hasta de 10 años. Pero hay quienes se van al mundo y les va bien, y aparentemente no pasó nada, y aparentemente pues a ellos no les pasa nada. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Pues no son hijos de Dios. Entonces, como dice aquí, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos. Si no, o sea, si yo no me mantengo dando las evidencias de que soy salvo, otra de ellas es leer, ¿no? ¿Por qué? Porque no solo de pan el hombre vive, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú puedes estar sin comer 2 o 3 días, pero no puedes estar sin comer 5. ¿Por qué? Porque tu naturaleza te exige que comas, porque estás vivo. De igual forma. Puedes pasar 4 o 5 días sin que leas la Biblia, o hasta una semana, o hasta un mes. Pero llega un punto en que dices, no, yo necesito. Y lees la Biblia no porque te obliguen, no porque te lo impongan, sino porque es tu necesidad. Escuchamos la palabra de Dios y nos congregamos porque lo necesitamos. Es algo que sobrepasa todo. Orar es otra evidencia. Uno ora
no porque haya una reunión para orar. Uno ora porque así como el cuerpo necesita no solamente sólido, también necesita líquido. De igual modo, uno ora porque uno nació de nuevo, porque uno está en el reino espiritual, uno está vivo. Entonces dice aquí, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. El Evangelio es esto, el mensaje de Dios es esto. En la segunda de Corintios, en el capítulo 1, Segunda de Corintios. perdón, primera de Corintios. Primera de Corintios. Está capítulo ¿Ya yo todo? sí. Ok. Oye, Primera de Corintios 1. ¿Pero qué nivel hay ella? ¿Ya te miraste todo eso? ¿Ya? Sí, ahí mira, allá. Aquí no. O aquí no hay sol. Ahí hay una silla. Dice el versículo 18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Cómo es posible que sí Cristo y que Cristo murió? Y que... Estás loco. Por eso la gente nos dice que estamos locos. Pero los que se salvan, ¿no? Esto es a nosotros, es poder de Dios. Luego en el versículo 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los que creen por la locura de la predicación. Y es que es una locura que la gente se salve por el simple hecho de que escuche un mensaje. Es tan sencillo, pero es tan poderoso que la salvación está, como lo acabamos de leer hace un rato, en tu boca. Cerca de ti está, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. En Hechos, capítulo 10, perdón, el 11. Hechos 11. Cornelio. Hechos 11, 12. Dice, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo esos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Fíjate, el ángel mismo no le pudo predicar el evangelio a Cornelio. ¿Se imaginan qué espectacular sería? Yo se lo he dicho a Dios hace muchos años, cuando antes pues oraba y no entendía esto. Yo le decía, ¿por qué nos complicas las cosas? ¿Por qué no, si tienes millones de ángeles, nos mandas uno a cada uno? Y que venga con nosotros y que la gente vea el poder de Dios y hacemos descender rayos y hacemos milagros y señales enfrente de ellos, y te aseguro que la gente se convierte. ¿Y sabes qué es lo que me mostró Dios? Que Él ya lo hizo y la gente no se convirtió. Fíjate, con el pueblo de Israel no descendió Dios de una nube y había relámpagos y truenos y la voz se oía y que la gente dijo, no escuchemos la voz de Dios. Mandaba un ángel al frente de ellos, ¿no? Sí, y no vieron el mar que se abrió y no había una nube que los cubría y un fuego que los calentaba y no había agua que salía de una roca. Milagro tras milagro tras milagro. ¿Y qué sucedió después de ver tantos milagros? Sí, sí, por un ídolo. Tantito se fue Moisés
Y habían hecho un becerro de oro. Y pasó una semana, 2 semanas. Hay quienes creen que fueron 3 semanas cuando ellos dijeron, pues quién sabe qué pasó con Moisés. Hagámonos Dios. Ni siquiera pasó un mes. Ya habían hecho unos becerros de oro. O sea, la gente, vea lo que vea, porque uno cree, dice, no, es que si hubieran milagros, si tuviéramos un ministerio de milagros y de poder, la gente se salvaría. Mira, Dios ya lo hizo. Y sabes, en el Apocalipsis lo va a volver a hacer. Va, bueno, a hacer unas señales increíbles sobre la tierra. Y hay 2 partes en donde dice, y ni aún con todo esto se arrepintieron de sus idolatrías, de su fornicación, de sus hurtos, de sus homicidios. O sea, la gente, si no se salva a través del mensaje del Evangelio, de que Jesús murió por ellos, no se va a salvar por nada. Vea lo que vea. Y hay quienes, no importa lo que les hables, no creen. Y hay quienes, con lo que les hablas, creen. Pero es a través de hablar. Muchos dicen, no, tú con tu testimonio, nada más, con que vean cómo vives. Pues los mormones viven bien también. Y los testigos de Jehová tienen unas altas normas de o sea, moral. O sea, ellos tienen una conducta buena. Los lamas y los son los budistas tienen se comportan muy bien. Pero eso no quiere decir que por eso la gente va a ser salva. La gente únicamente va a ser salva cuando tú y yo abrimos nuestra boca y les hablamos del Señor Jesucristo. Y les contamos, mira, Jesús te ama, Jesús murió por ti en una cruz, Jesús resucitó, mira, Jesús cambió mi vida, y le cuentas lo que ha hecho Cristo en tu vida. Entonces, otra vez vamos a Romanos 10, que es a donde iniciamos. Dice Romanos 10, versículo 17, así que la fe es por el oír. Está hablando de la fe de los que se salvan, ¿sí? Está hablando de aquellos que creen y se salvan. Y el oír por la palabra de Dios, y está hablando de que oyen al que les predica la palabra de Dios. Y dice el versículo 16, mas no todos obedecieron al Evangelio. No todos obedecieron al Evangelio. La salvación y el alcanzar a otros sobrepasa cualquier religión, cualquier tradición, cualquier jerarquía, cualquier denominación y cualquier pastor y cualquier cosa. La salvación está para Dios por encima de todo lo que hagamos. Encima de todo lo que hagamos, lo que más le interesa a Dios es eso, que la gente que nos rodea, que la gente que vive en nuestro entorno se salve. ¿Sí? Cuando Jesús predicaba y se apartaban, se repetían mucho el que tenga oídos Para oír, oiga, así es, así es. Entonces, es importante 2 cosas. Una, que tengamos claro que debemos establecer en nuestra casa una iglesia para la salvación de los que nos rodean. Porque en la sociedad actual en la cual estamos viviendo, cada quien anda en sus cosas, y luego el que aquí vive no sabe ni cómo se llama el de acá, ni el de arriba, ni el de abajo, y cada quien anda en sus cosas. Y sabes, somos responsables de aquellos que viven
en nuestro entorno. Tú vives en donde vives no por casualidad. Tú vives en donde vives porque Dios necesita una luz allí donde tú vives. Aquí en el 10, 15 y 16 hace referencia a Isaías. Y el pasaje del cual hace referencia aquí es cuando Isaías ve al Señor sentado en su trono y ve a los querubines y ve esa cosa tan impresionante y que tiembla y todo. Y de pronto Dios, hablando con el Señor Jesús y con el Espíritu Santo, No, ahí está bien, hace una pregunta y dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Fíjate. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías estaba solo, ¿no? Isaías estaba en Jerusalén. Yo creo que Isaías volteó a todos lados y dijo: ah, caray, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? No, nomás estoy yo. Y entonces, no sé si alzó la mano o qué hizo, pero él dijo: heme aquí, envíame a mí. No había nadie más a quien enviar a él, más que a él, porque él estaba allí. Ahora, si bien somos responsables de aquellos que viven en nuestro entorno, somos responsables también de aquellos que no viven en nuestro entorno, porque en Hechos capítulo 1, y quienes no obedecen Hechos 1:8, Dios les aplica Hechos 8:1. No sé si sabían esto. Hechos 1:8. Si tú y yo no obedecemos Hechos 1:8, Dios nos va a aplicar Hechos 8:1. Ahorita lo vamos a entender. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Lo voy a leer en la nueva versión moderna 2012. ¿Va? Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y caeréis al suelo. Así dice. Y temblaréis. Y veréis sanidades y señales y prodigios. Porque muchos hoy piensan que la manifestación del Espíritu Santo es el que te caigas, o el que tiembles, o el que haya algo espectacular en el exterior. Y esos son señales que nos deben seguir, que nosotros no debemos andar atrás de ellas. Y les digo que es una versión actual, porque es lo que mucha gente cree. Pero lo que dijo Jesús es que la manifestación del Espíritu Santo, de su poder, es cuando tú y yo hablamos de Jesús, el Evangelio, a otros. Dice: me seréis testigos. Testigo es alguien que cuenta lo que ha visto, que cuenta su experiencia personal. Y dice: ¿dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué les dice Jerusalén? Porque es a donde estaban ellos. Todos, yo creo, hemos estado cumpliendo. En Jerusalén tenemos iglesia en nuestra casa. Y si no, pues es tiempo de que ya lo hagas. Pero también hay que ir a toda Judea. O sea, no es solamente en la casa, es también afuera. Yo durante muchos años, para mí era muy cómodo ir a una iglesia, cantar, pagar mis diezmos, ya está. Yo estaba yendo
al reclusorio sur, al norte, al oriente, a la Peña, a Tepepan, y decía, pues ya estoy cumpliendo. Y hace 8 años o 9, 9. hace 9 años, me mostró Dios que yo estaba obedeciendo a medias. ¿Por qué? Porque estaba predicando en Judea, pero no estaba predicando en Jerusalén. O sea, estaba obedeciendo parcialmente, ¿no? Y fue cuando entendí, y bueno, y después de haber leído pues varios libros, como este libro del hombre celestial, y investigar lo que está pasando en otras partes del mundo, que me di cuenta que había yo caído en un sistema clericalista en donde le había confiado pues la salvación de los que me rodeaban a alguien que vivía a 1 hora de donde yo vivía, porque absurdo era que cuando nos fuimos a vivir a Huastepec, desde Huastepec viajábamos para el DF para congregar. Y en Huastepec perdí la oportunidad de poder ser testigo allí, en Jerusalén. Entonces ya cuando estábamos acá, entendí que el responsable de las personas que viven en mi entorno soy yo, no es el pastor de la iglesia donde yo iba. Y me acordé de un hombre que pasó por Puebla hace como unos 28 años, 29 años, ya un hombre como de unos 80 años, que él contaba la experiencia que él tuvo. Tráete 2 sillas allá. Sí. Él contó, y yo creo que ya se fue, que ya partió para el cielo este hombre, pero él cuenta que él nació en un hogar cristiano. Creo que Desde mejor niño acá, a la escuela para que no dominical, estés espaldas. desde niño al kinder cristiano, luego a la primaria cristiana, luego a la secundaria cristiana, luego a la preparatoria cristiana, luego a la universidad cristiana, y luego se graduó como pastor. Su papá, que era pastor de la iglesia, se llama Bautista, de ahí de la ciudad donde él estaba, se muere y él se queda como pastor ahí, heredando la iglesia de su papá, como es muy común hoy en día los imperios familiares, ¿no? El pastor de la iglesia, la esposa es la líder de las mujeres, el hijo es el líder de los jóvenes, otro hijo es el líder de la alabanza, y el yerno es el líder de los varones, y así, o sea, todo está repartido entre la familia, ¿no? El botín se lo reparten entre ellos, porque hay mucho dinero de por medio, no, de veras, todo se queda en familia, ¿no? Entonces, cuando él tiene 40 años, y él, bueno, pues predicaba en la iglesia y todo, viene en su carro, en la carretera, y hay un accidente y él se va por un voladero y se muere. Y él cuenta que se va por ese túnel, ve esa luz, llega al final de ese túnel y sabe que está en el cielo y ve a Jesús parado. Quiere verle la cara, pero era una luz que resplandecía tanto que no le puede ver la cara, pero puede ver que tiene una mirada triste y que está con los brazos cruzados. Y cuando él está allí, se postra para adorarlo, que es lo que tú y yo obviamente haríamos. Le pregunta él al Señor Jesús, ¿por qué estás triste? Y le contesta Jesús, estoy triste porque viene solo. Extiende la mano y da una orden. Todavía no es tu tiempo.
regrésate. Y dice que otra vez ese remolino de luz lo agarra y lo devuelve. ¡Pum! Y mientras venía de vuelta entre esa luz, su vida pasa delante de sus ojos. Jamás había ganado una sola alma para el Señor Jesús. Jamás. De su casa a la iglesia, de la iglesia a su casa. No sabía el nombre de sus vecinos. No sabía cómo se llamaba todos los que vivían alrededor de su casa. Le mostró Dios que la gente que pasaba al frente a recibir a Cristo cuando predicaba él, era gente que habían traído otros. Pero él en sus 40 años de vida no había ganado una sola alma para Cristo. Él había creído que, bueno, pues la gente se salva si Dios quiere que se salve, porque eso es lo que muchos creen, ¿eh? No, pues si la gente se va a salvar es porque Dios los va a salvar. Y si Dios quiere que se salven, y si no, no. Pero ¿qué es lo que acabamos de ver? Que la gente no se salva a menos que escuche el Evangelio de labios de otra persona humana como él. No es un ángel quien debe hablar esto. Entonces, cuando él vuelve, abre los ojos, estaba en la morgue y habían 3 allí que estaban a punto de meterle pues cuchillo para hacerle la necropsia. Y cuando él abre los ojos, se espantan estos, y más cuando él se para, y salen corriendo todos, y este sale corriendo atrás de ellos, y logra taclear a uno, lo voltea, se le pone enfrente, le dice, Cristo te ama, y dice, esa fue mi primera alma que gané. Hoy, dice, al día de hoy, le he predicado el Evangelio en ese tiempo, no recuerdo bien la cantidad, pero eran 13,328, ¿no? O sea, algo así muy exacto, o sea, muy preciso. Dice, y te puedo decir los nombres de todos mis vecinos, les he hablado a todos, uno por uno. Casi ninguno se ha salvado, pero les he hablado a todos. Porque no dice que se van a salvar todos. Dice que va a ser predicado el Evangelio a todos. Si se salvan o no, ese ya es un asunto que Dios hará o no hará. Entonces fue cuando yo decidí, voy a empezar la iglesia en la casa, porque los vecinos son mi responsabilidad. Y empecé junto con Blanquis y con los niños, empezamos a invitar Ahí están los vasos para que empieces a traerles café. a la gente, a hablarles de Cristo. Nadie creyó, excepto los de enfrente, que era Ismael y Marta. Los peores vecinos. Pero le hablamos ¿En serio? a todos. Oh, no. En el Xamaclaustro donde ahora vivo, le hemos hablado a todos. Nomás ha creído Maricruz, Alejandro, pues Mayra creyó, pero ya no. Vero, ella sí cree. ¿Por qué? Porque está yendo ella a un grupo, o sea, no viene con nosotros, pero está yendo a un lugar, a una congregación. Y de allí en fuera, se llama Betito, ¿no? Betito. Y María. Cada año tratamos de invitarlos otra vez a todos, uno por uno. Cada vez les caemos más mal, cada vez nos odian más, cada vez nos damos cuenta del repudio que hay en contra nuestra, cada vez nos los echamos más encima,
Porque si antes nos saludaban, ahora ya ni siquiera nos saludan. Y bueno, pues es parte de, es lo que nos dijo Jesús, que si nos aborrecen a nosotros es porque lo aborrecen a Él, porque no quieren saber nada de Él. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque bueno, son dos ejes. Un eje es tu casa y otro eje es hacia afuera. Entonces yo quiero hoy desafiarlos a no solamente continuar en sus casas, porque sé que lo están haciendo en sus casas. Y si lo han dejado por alguna causa de hacer en su casa, que lo vuelvan a empezar a hacer. A veces como que nos complicamos mucho, ¿no? Y es tan sencillo como lo enseñó Jesús, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Congregarte. Ahora con los medios electrónicos que hay, como que es más fácil, pero no nos debe limitar si tenemos una tele o no, si tenemos un DVD o no, si tenemos unos cantos o no. Los primeros cristianos no necesitaron nada de eso. En China no tienen eso. Sin embargo, ellos salen adelante. Es más, ni siquiera hace falta una Biblia, porque en China les prohíben tener pero hay uno que se memoriza algunas partes de la Biblia y va con el grupo y se las cuenta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando nos reunimos? Pues bueno, cuando nos reunimos, pues nos reunimos para adorar a Dios. ¿Y cómo adoramos a Dios? Adoramos a Dios a través de la lectura de la Biblia. No estamos en un país como China, ¿no? Yo creo que una de las cosas más fáciles de adquirir hoy en día es una Biblia. Leer la Biblia. ¿Cuánto tiempo te vas a reunir? Pueden ser 15 minutos, puede ser 1 hora. Eso es parte de lo que yo quiero predicar hoy. Pero tomas un tiempo de unos 10 o unos 15 minutos para leer, otros 10 o 15 minutos para orar los unos con los otros, los unos por los otros. Tomas otros 10 o 15 minutos para dar gracias, para agradecerle a Dios por algo bueno que ha pasado en tu vida, o testificar de algo que Dios ha hecho en tu vida, y luego escuchar la palabra de Dios. Que tú puedes dar esa palabra, o puedes poner hoy en día, híjoles, hasta en la tele, man. Puedes poner la tele y hay un canal donde hay prédicas y escuchas una prédica. O pones un CD con una prédica, o pones un DVD con una prédica, o pones una película. Y ya te congregaste. Ahora, no se congrega uno por congregarse. Nos congregamos para repetir el proceso de Romanos 10. ¿Cuál es ese proceso que está aquí? Si lo leemos al revés, Romanos 10, versículo 15. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Pero si lo leemos al revés, cambiando el sentido negativo, entonces aquí sería, los que fueren enviados predicarán. Miguel, hay que hacer más café. Por fin. Los que Sí, fueren porque enviados él ya sabe hacer el café. predicarán. Luego, en el 14, predicarán y habrá quien les oiga. Los que oigan creerán
Los que crean invocarán, versículo 13, los que invoquen serán salvos. Nos congregamos ¿para qué? Para preparar a la gente para que vaya y haga lo mismo. Es increíble que este se llama joven, se llama Beto, se llama, tú lo conoces, tú lo conoces. Seguido viene y me dice, dame un disco de cantos. ¿Para qué lo usas? Se lo pongo a mi familia, se lo pongo a mis amigos. Y luego llega y nos cuenta que le habló a fulano y que oró por él y que le habló de Cristo, a su manera y en su forma, pero lo hace. Porque el objetivo es ese. No es que nos congreguemos por congregarnos, nos congregamos con un propósito. Entonces, en la era de la tecnología que ahora tenemos, qué bendición poder tener una tele, un DVD, un cañón, incluso para poner las cosas más grande. Pero aún si no hubiera eso, tenemos que hacerlo con un plan, con un esquema, pues. El esquema es la doctrina de Cristo, enseñar lo que enseñó Cristo, enseñar que la gente guarde las cosas que ha mandado Él. Y por eso es que, pues, algo que tenemos como base son los módulos, porque en los módulos se ha estructurado lo que enseñó Cristo, de modo que venga por temas, que no sean secuenciales el uno del otro, o sea, que no dependa un módulo del otro, porque cuando tú enseñas sobre oración, no necesitas saber ni sobre evangelización, ni sobre la Biblia, o sea, cada tema es independiente el uno del otro, y podemos edificar a la gente en la palabra de Dios para que esté preparada para salir y para ir, A ver, te lo tomo. para poder Tenemos. predicar a otros, que el objetivo es Aquí ese. hay pancito, Sí, nos lo trajeron. Hay que abrirlo. Sí, Poncho. Yo quería comentar que en lo que tú hablas de los que estamos al frente de una iglesia, Creo que lo que falta es se llama azúcar para que lo traigan. ¿Ya tiene azúcar? No, no. Tiene muy poquito. Ya, Por ya. eso dijo Miguel que será para ti este plato. Ah, ya tienen para acá. Aquí ir dejando la azúcar. ¿No tomas azúcar, Beto? Bueno, lo tomo también. Oímos. los que estamos al frente de una iglesia, dejamos de predicar en las calles o en lo personal, o predicar a los demás, porque las mismas tribulaciones que vive uno en la casa, con la esposa, con los hijos, con la misma iglesia, como que uno se llega a creer que ya está cumpliendo con lo que Dios nos pide. Simplemente yo cumplo con tener un servicio en casa y hasta ahí llego. Cuando yo estoy fuera, me siento, en lo personal me sentía así tan como mal, de que no podía estar bien en casa ni con mi familia, como que se me sellaba la boca para hablarle a los demás. Yo me acuerdo que cuando salí de la cárcel, salí con esa hambre de hablarle a todos, y le hablaba a todos, hasta en el taxi, en cualquier lado yo predicaba. Y esta vez que fuimos a las grutas de Tolantongo y nos metimos a un lugar donde, como una caverna. Y yo me fui hasta el fondo, y nada más había un chavo ahí, y yo no entendía por qué la gente nos iba hasta ahí. El chiste es que, no sé, Dios me puso en mi corazón predicar, y yo le prediqué a ese joven, recibió a Cristo, y ya me salí de ahí. Me dijeron, no te tardaste mucho, los hermanos ya andan por otro lado, bla, bla, bla. Cuando yo le platico a mi esposa, me dieron ganas de llorar. Y yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Sí puedo hablar de Jesucristo. Claro. Porque llega uno a creerse lo que ya no, que está tan mal con la esposa, que está tan mal con la iglesia, está tan mal con uno mismo, que ya no se siente con ese
con lo que Dios nos brinda, ese poder, que dice, Dios no nos da un espíritu de cobardía, sino de poder, de valor y de amor propio, ¿no? Entonces, cuando llega ese momento que yo lo hago, dije, sí puedo, ¿no? Y ahora ya está esa mentalidad, ¿sabes qué? Voy a hablarle nuevamente, tengo que hacer, porque es un mandamiento, no es una opción, es un mandamiento, es una casi obligación que tengo que hacerlo, si no, digo, ya no nos dijiste, si no cumplías con Hechos 1:8, se te aplicaba Para allá vamos, para allá Hechos vamos, 8, para allá ¿no? vamos, para allá vamos. Eso es. Para allá vamos. Y estoy estableciendo esto, pues, de que es nuestra responsabilidad, Gracias, Julio. No, por nada. ¿sí? No solamente hacerlo en casa, y porque si nos congregamos en casa es para salir. Ahora, si yo no salgo, si yo no lo hago, ¿qué ejemplo le estoy poniendo a aquellos a los que les enseño? Es con el ejemplo que nosotros enseñamos. Entonces, si yo quiero que aquellos a quienes yo enseño hagan lo que yo, pues yo tengo que hacerlo. Y aquí es donde entra, que si no aplicamos Hechos 1:8, Dios nos aplica Hechos 8:1. ¿Qué dice Hechos 8:1? Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Fíjate, tenían más de 8 años. Para este tiempo, los eruditos y los historiadores afirman que de Pentecostés en Hechos 2 a la persecución en Hechos 8 habían pasado 8 años. Y que el número de creyentes había crecido mucho en Jerusalén. Y dice que en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea. O sea, ¿qué era lo que finalmente quería Dios? Que fueran a Judea. Pero como no fueron por las buenas, tuvieron que ir por las malas, bajo la persecución, bajo el dolor y la aflicción. Y los esparcieron. Nosotros no queremos ser separados de nuestros seres queridos, ¿verdad? Que mi esposa se vaya por un lugar y yo por otro, y mis hijos, y quedar desperdigados todos. Dios, cuando uno no cumple como debe entonces cumplir, entonces Dios permite que las circunstancias nos dispersen. Y lo tenemos que hacer de todas formas, aunque no queramos. Porque dice aquí en el versículo 4, pero todos los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿qué? Anunciando el evangelio. ¿Por qué? Porque lo único que puede salvar a la gente es la predicación del evangelio, el anuncio del evangelio. Ahora, otra vez aquí en el 1, inició una gran persecución ¿contra quién? Contra la iglesia. Versículo 3, y Saulo asolaba ¿a qué? Ahora, piensen esto, piensen tantito acá. Si hoy se levantara un Saulo, algún gobernante o algo, para asolar la iglesia, ¿qué haría? Muy sencillo, ¿no? Cerraría todos los templos. Todos los lugares de culto los clausuraría, que es lo que pasó en China. Convirtieron todos los templos, tanto católicos como cristianos, en fábricas, en se llama museos, en áreas para se llama trabajo, o sea, en cosas útiles, porque decían que eran edificios que no servían para nada. Ahora, eso harían hoy, ¿no? Pero en Jerusalén, ¿dónde estaba la iglesia? En las casas. Ah, caray. Y luego dice, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel.
No había ningún lugar en Jerusalén que fuese construido para ser iglesia. La iglesia nació, creció, se desarrolló y se expandió durante los primeros 300 años del cristianismo en casa. El concepto de hoy de un templo, y por eso que estamos en un parque, y estamos haciendo iglesia aquí en un parque donde la gente viene, no sé, a pues divertirse, algunos a echar novio, novia, algunos a tomar o a drogarse, porque hemos entendido que no es el lugar, son las personas las que definen la iglesia. Ahora, los eruditos afirman, por lo que está escrito en la historia de Roma y del procurador de ese tiempo, que era Pilatos, que se sitió Jerusalén, se ordenó toque de queda y se fue en círculos, desde dentro hacia afuera, barriendo casa por casa. Ahora, no había Biblias, no había atriles como hoy, no había himnarios, no había altares, no había nada. ¿Cómo podías saber quiénes eran cristianos y quiénes no? Si no había ningún símbolo todavía. Es más, ni siquiera se llamaban cristianos, porque se les llamó cristianos hasta Hechos capítulo 11. ¿Cómo sabía Pablo quiénes eran iglesia y quiénes no eran iglesias? Muy sencillo, Pablo lo explica luego en 1 Corintios 12. Dice que nadie puede maldecir a Jesús si ha nacido de nuevo. Nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu, y nadie que ha nacido de nuevo puede llamar anatema a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hacía Pablo? Venía con una familia y les decía, maldigan a Cristo. Pues, ahora sí que así, si a ti vienen y te ponen una pistola y te dicen, maldice a Buda, maldito Buda, maldito Buda, maldito Buda. Yo lo maldigo y lo requete maldigo, porque ni existe, carajo. No. Has oído. Dicen que es un dios el tal Buda. Maldigo al Buda. ¿Qué más quiere que diga? Le miento la madre, se la miento. No creo en Buda. No existe. ¿Cuál decía? Vamos a la siguiente casa. Pero si tú tienes a Cristo, mira, es imposible, aunque quieras. Tu naturaleza te impide maldecir a Cristo. Maldigan a Cristo. Y los golpeaba. Maldícenos. Y los arrastraba a la casa. ¿Cómo sabía? A través de lo que sacaban por su boca. Cuando dice maldice a tu Dios, maldice a tu Dios y muérete. Por eso es que la salvación se manifiesta por la boca. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. No sé si tú conozcas o algún día te topes. Yo me topo seguido dentro de la cárcel con brujos adentro, con santeros allá adentro. No pueden decir Jesús es el Señor, no pueden. Yo le digo, te reto. Es más, te pago 100 pesos si tú dices Jesús es el Señor de señores y Rey de reyes. No, Chusito, ese es el bueno, ese es el mero, no, di Jesús es el Señor, di Jesucristo. Yo sí puedo decir Satanás, diablo, de demonios, ¿por qué no puedes tú? No pueden, no tienen a Cristo. No tienen a Cristo y no pueden, un brujo no puede. Le llama el Señor de la luz, y Señor, pero no pueden. Entonces, la salvación se manifiesta o por la boca, y la no salvación también se manifiesta por la boca. O sea, es a través de la abundancia del corazón habla la boca. Sí. Ya. Entonces,
casa por casa, por casa, por casa, por casa, hasta que... Ahora, obvio, de pronto iban a una casa y no había nadie. ¿Qué pasó con ellos? Se acordaron de lo que dijo el Señor Jesús. Si te persiguen, ¿qué tienes que hacer? Huye. Huyeron. Y de pronto, cuando ven que salen muchos, es cuando cercan la ciudad. El sitio de la ciudad se puso una semana después. O sea que creen que por lo menos el 80% de los cristianos huyó. Y los que se quedaron, ni modo, hermano, ya no les dio tiempo. O Vieron a cuevas, no, no, eso fue ya en se llama Roma. Aquí se esparcieron. Esto es lo que se conoce como la diáspora o la dispersión. Se fueron a 10 de las ciudades que estaban alrededor, a Damasco, a Siria, a muchas ciudades. Y entonces a Damasco fue la primera ciudad donde fue Pablo. ¿A qué iba? A traer los presos, a ordenar un sitio y entrar casa por casa. Es muy fácil. Si tú no crees que Buda existe, lo hablas lo que digas de él. Era muy fácil, ¿sabes? Pero tenía que ser casa por casa, por casa por casa. De ahí que la iglesia se debe establecer y debe expandirse a través de las casas. Entonces, el desafío que les quiero dar es una misión que les quiero dar. Les voy a asignar a cada uno una casa, aparte de tu casa. Vas a tener que encontrar el tiempo para ir. Es posible que te quede lejos, pero pues cuando es una misión, pues es una misión, sí, es una misión, va a ser de misionero, de enviado, no por mí, sino es algo que Dios manda. Ahora, hay quienes están haciendo eso. Por ejemplo, tú, Julio, en tu casa, ahí donde vives, estás haciendo culto, grupo. Donde hasta ahorita sí estoy haciendo los lunes en la tarde a las 4. Y estás yendo aparte a tres partes más. El lunes en la tarde a las 6:30 estoy yendo a Garibaldi, donde me pidieron que fuera, ya vimos en donde yo vivo con mi mamá y mi hermano. También apenas estamos el siguiente. Y con Lupita, ¿no? Y con Lupita, ¿no? La abuelita de Jessica, la que tengo. Sí, ¿es él, no? ¿O quién es? Páscuaro. A mí me Ahorita hablan de van ti. 2 o 3 domingos que no han estado. O será otro. También, y en Siragüen, donde hemos estado trabajando con 2 o 3 personas, también hay. Pues ya no tienes otro día, ¿verdad? No, sí. ¿Sí? ¿Tienes otro? Sí, porque el jueves también estoy apoyando a los niños acá en la casa de Jonathan. Los estoy apoyando. Jueves, ¿verdad, Jonathan? Pero sí. Oye, ¿A ¿no poco es tiene niños? el lago Pátzcuaro? Lago Pátzcuaro 75. No, es que ¿Cuándo? aquí hay una... Bueno, es que quiero darles la misión de ir y establecer la iglesia en las casas de las familias que vinieron al bazar hace un mes. Y es el tiempo. ¿Y es ir a qué? Es ir y empezar con los módulos, empezar con el módulo 1. Ya lo has tomado, entonces lo único que tienes que hacer es pues ir con el material. Bienvenidos. Ya, empezar, si hay una tele y un DVD, pues es más fácil. Pones el DVD, le vas poniendo pausa, play, sigues y les vas pidiendo que llenen, haces la tarea con ellos, memorizas junto con ellos y lo haces cada 8 días. Cada 8 días. De aquí a diciembre. En enero, pues viene la transición de que tú sigues yendo, pero ya se abre otro día.
Por la circunstancia de las personas, el domingo no es el mejor día para ellos, porque a veces es el único día que tienen para ir a ver a su interno dentro de la cárcel. El sábado, a veces puede ser sábado o puede ser domingo, pero ya es algo que sobre la marcha ya se verá qué es lo que más conviene. Pero es de aquí a que acabe el año, por lo menos ver desde el módulo 1 hasta el módulo 3 o 4 y arrancar el año con el módulo que sigue, pero ya empezar a hacer otra reunión más para que estén las dos reuniones, la de adoración y la de enseñanza. Entonces, anota esto. Julio, ¿dónde anda? Si no, creo que esta va para Julio porque está allí, creo que a unas cuadras de la otra casa donde está yendo. Y igual puede juntar a esta familia con la otra. Ok. Estaba aquí Poncho. Entonces anoten. Esta misión es para ustedes. Si es Isela Iliana Carreño Pérez. Ustedes están en casa, ¿verdad? Nada más. Aparte están haciendo iglesia en otra casa. Okay. Esta es su misión. Isela Iliana Carreño Pérez, 5890 1773, y tiene un celular 38 12 25 85. 38 12 25 85. Sí, ella vive en Fraccionamiento Fuentes del Valle, calle Fuente de Quijote, ¿esto número lo tengo que grabar? 94 Altos, no. Sí, yo estoy pensando. Calle